Una buena noticia. Ya la congregación está madurando, ya creo que estamos preparados para estudiar el libro más interesante, más importante y más mal predicado, más mal usado, más mal manipulado que ha habido en la historia de la iglesia. Es el libro del Apocalipsis. Vamos a estudiar el Apocalipsis porque el Apocalipsis es un libro donde vamos a encontrar muchísima enseñanza para nuestras vidas, pero también para conocer los tiempos. ¿Ya? Vamos a explorarlo, vamos a ver mucho contexto remoto, nos va a llevar mucho al tema de ir al Antiguo Testamento, a ver a los profetas. Eso nos va a ayudar a todos los que estamos llevando el curso de hermenéutica. ¿Correcto? Vamos a aprender. Gracias a Dios voy a hacer este curso bastante simple, lo vamos a entender, porque yo les soy sincero, lo he leído, lo he estudiado, lo he escuchado, pero como que siempre me quedaba medio una chanfaina en la cabeza, no entendía. Pero como cuando estaba orando, y Dios me ha hecho predicar el Apocalipsis. Es un libro que no es difícil. Alguien le dije que iba a predicar Apocalipsis y me dijo, pero ¿por qué quieres meterle miedo a la gente? ¿Se dan cuenta? Se asusta. ¿Por qué se asusta? Porque tienen temor. Así que vamos a ir con tranquilidad para entender, porque es el último libro. Cuando ya se había acabado todo el tema doctrinal, el problema doctrinal de los judaizantes, ¿se acuerdan? Que los judíos querían meterse dentro del cristianismo, y después cuando vinieron los falsos maestros, ya se había acabado toda esa época de la iglesia, empieza la peor época para ellos, la persecución romana. Aquí es donde empieza. Entonces vamos a ver todo el contexto histórico, vamos a aprender historia, vamos a aprender geografía, y lo que yo les pido es que después ustedes en sus casas lo vuelvan a analizar, que van a encontrar enseñanzas para su propia vida que son increíbles. ¿Ok? Empezamos. Como decía un profesor, ojo, pestaña y ceja. Bien atento. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque vamos a empezar, Señor, a estudiar el último libro del canon, el que fue escrito al final. Te pedimos, Dios, que nos dé la sabiduría, la inteligencia para entenderlo, para poder después transmitirlo correctamente, Señor. Que a través de este libro veamos la grandeza de Jesucristo, veamos, Dios, todo lo que tú tienes en el futuro para el mundo, para nosotros. Te lo pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ya que estamos estudiando hermenéutica, vamos a seguir las mismas reglas. ¿Ok? El autor del Apocalipsis es el apóstol Juan. ¿Se acuerdan? Sí. Juan, ¿no? El amado. Este libro fue escrito entre el 94 al 96 después de Cristo. Como les digo, ya estaba escrito todo. Todo estaba escrito, ya las cartas habían sido enviadas, ¿no? Pablo había estado peleando contra los judíos que querían meter la circuncisión dentro del cristianismo, querían meter la ley dentro del cristianismo, pero ahí él peleó en diferentes cartas que hemos estudiado, y de repente después cuando se gana esa batalla aparecen los gnósticos, ¿se acuerdan? Los que decían de que Jesús no había venido como hombre sino como espíritu, y termina toda esta pelea con otras cartas donde vemos en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, todo eso, y llega este momento cuando el pueblo sube a un emperador llamado Domiciano y empieza la persecución. El lugar es la isla de Patmos, que está localizada en el mar Egeo, ¿no? Al sureste de Éfeso, en Turquía, lo que es la Turquía actual. Es muy interesante cuando estudiemos las 7 iglesias, que vamos a ver que esa zona que hoy es predominantemente musulmana y islámica, antes era cristiana. Ahora, como les decía, vamos a estudiar este libro según el método histórico gramatical.
pero siempre con el enfoque futurista. ¿Por qué? Porque desde a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 22 se va a mostrar acontecimientos futuros que no han ocurrido, que se muestran literalmente y simbólicamente. Son acontecimientos que se van a dar en el futuro. Entonces no es de que, como hay algunos intérpretes que dicen que esto ya pasó o no. Vamos a seguir esa regla. ¿Cuál es el objeto de este libro? ¿No? Porque siempre cuando hemos estudiado hermenéutica, ¿cuál es la finalidad por la cual fue escrito este libro? Fue escrito por dos cosas. La primera, para dar aliento a los cristianos que estaban siendo perseguidos en ese tiempo y estaban pasando a la subtribulación. No es la gran tribulación, sino subtribulación. Y segundo, siempre dentro del libro usted va a buscar la finalidad por la que fue escrito, ¿no? Porque recuerde una cosa, nosotros vamos a interpretar la Biblia porque la Biblia se interpreta a sí misma. No vamos a buscar otros documentos, vamos a buscar dentro de la Biblia todos los simbolismos y todas las respuestas. Gracias a Dios, Dios me ha dado muy buen material para poder hacerlo. Entonces, en Apocalipsis 1:19 está escrito por qué se escribió. Mire lo que dice, Apocalipsis 1:19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Él es el objeto del libro. Ya vamos a ver que el mismo Jesucristo es el que da esta revelación a Juan para que escriba las cosas que ha visto. Estas cosas que ha visto son el tiempo pasado. ¿Qué vio él? Muy bueno. Las cosas que son el tiempo presente, ¿no? Y al final dice las cosas que serán, que vienen a ser las cosas que van a pasar después de que la iglesia ya no esté en la tierra. Ahora es bien interesante cuando yo veía este tema y decía, ¿por qué la iglesia, mira, por qué la iglesia de Cristo está como está? Y Dios me mostraba algo. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. ¿Dónde está Cristo? No está. O sea, en realidad somos una iglesia decapitada, estamos sin cabeza. Porque si Cristo estuviera acá no habría denominaciones, ¿sí o no? Pues todos los problemas que hay es justamente porque Cristo no está y todo eso se va a arreglar al final. Ahora, para que usted pueda entender este libro correctamente, vamos a darle el plan. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos hermenéutica primero buscábamos el objeto y después buscábamos el plan? Lo puede estar en la pizarra, hermano, para darles el plan. A partir de este plan, que es muy global, usted se va a ubicar cuando estemos estudiando qué es lo que se está buscando. Por eso quiero dárselo para que lo apunte. Más que prendas, esto va a ser unas clases, ¿ah? Para que aprendan. El Apocalipsis es un libro que tiene 22 capítulos, ¿cierto? Tiene 22 capítulos. En el capítulo 1 vamos a estudiar a nuestro Cristo, a Jesucristo, pero ya glorificado. ¿Ok? ¿Cómo es en realidad Él? Su majestad, su poder, cómo se presenta. Esto se ve en el capítulo 1. En el capítulo 2 y el capítulo 3 vamos a estudiar a la iglesia, los diferentes tipos de iglesia que había en ese tiempo y que también va a haber durante toda la historia de la iglesia. ¿Ok? ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando estemos ahí, eso es lo que vamos a estudiar. El capítulo 4 y 5 vamos a estudiar la iglesia, pero en el cielo.
va a haber como un break para estudiar esto. Es bien interesante que a partir del 6 hasta el 18 vamos a estudiar la gran tribulación. Hay bastante, ¿eh? Acá están los 7 rollos, los 7 sellos, los 144.000 y todas esas cosas. En el capítulo 9, 19, vamos a ver el regreso de Cristo a la tierra. ¿Para qué? Para establecer su reino. En el capítulo 20 vamos a ver, si no me equivoco, el reino milenial. Los 1000 años. Los 1000 años en que Jesucristo va a regresar a la tierra. Increíble, ¿no? Va a regresar, va a estar 1000 años acá. Ahí vamos a ver cosas como, ¿no?, el gran trono blanco, donde van a ser juzgados los incrédulos que han rechazado a Cristo. Y el más emocionante va a ser los capítulos 21 y 22, donde habla ya de la eternidad, del nuevo cielo, de la nueva tierra, del nuevo Jerusalén y de todo ese tipo de cosas que nosotros algún día... Esto, hermano, es a grandes rasgos, pero así como cuando usted compra un libro y lo abre, lo primero que ve el índice para ver cómo se va a desarrollar, es bueno saber cómo vamos a desarrollar esta enseñanza, ¿no? A mí me da mucha curiosidad porque hay tantos capítulos que hablan de la gran tribulación. Y hay 3 teorías sobre la gran tribulación. Hay algunos que dicen que los cristianos no vamos a estar en la gran tribulación, hay otros que dicen que vamos a estar 3 años y medio, y hay otros que dicen que recién al 7º año va a venir el rapto. Entonces, eso lo vamos a estudiar en mañana. Vamos a hacer grupos. Un grupo me va a sustentar por qué nos vamos a ir antes de la tribulación, otro si nos quedamos 3 años, y otro va a sustentar que no, hasta que lleguemos. Vamos a estudiar muy bien esto, porque en realidad como cristianos, donde más deberíamos meternos es estudiar el rapto, porque eso es lo que nos concierne directamente. Pero debemos saber todo esto, porque este es nuestro futuro, esta es la cereza del pastel. Entonces yo quería darles esto claro. Usted si entra en internet va a ver pues otros planes, pero que cuando yo lo leí, hermano, y si se lo pongo usted no va a entender nada. Esto es a grandes rasgos, ¿no? La cosa es volver las cosas difíciles lo más sencillo posible, porque no todos somos académicos, ni todos somos teólogos, ¿cierto? Ni todos nosotros tenemos las 24 horas del día para estar estudiando la Biblia, porque la mayoría, o todos, tenemos que trabajar, ¿no? Entonces hay que ser, cuando usted sea maestro, tiene que hacer lo difícil fácil, y eso es lo que he tratado de hacer, presentarle a grandes rasgos. Entonces, estamos siguiendo el tema de la hermenéutica. Ahora, como introducción, cuando yo estudiaba el contexto histórico de este libro, me di cuenta de algo, que había una relación entre la forma en que los judíos fueron sacados de Egipto con el tema que estaban pasando en ese momento los cristianos. Mire, yo lo voy a leer. No hay historia que le produciría más consuelo a los judíos que el relato sobre la manera en que Dios sacó a sus padres de Egipto con mano fuerte. ¿Se acuerdan? Éxodo 32, 11. Éxodo 32. Vamos a ir despacio, lento, sin apurarnos, apunte y después estudie. O si no, después lo puede ver en nuestro video
Éxodo 32:11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Qué pasaba? Cuando los israelitas estaban siendo oprimidos por los egipcios, ellos clamaban a Dios. ¿Se acuerdan? 400 años los egipcios, los judíos llegan, ¿no? Cuando estaba José y llega su papá, Jacob, con 60. Eran 60, así empieza la historia. Y llegan a Egipto. Excelente. José era el rey, entonces estaban ganados. Dieron la hora, como decimos. ¿Por qué? Porque les dieron las mejores tierras. Estos 60 se establecieron bien y mientras José vivió, les fue recontra bien. Pero una vez que José murió y entró un nuevo faraón que no había conocido a José, convirtieron a los egipcios en esclavos y los esclavizaron durante 400 años. 400 años. Durante esos 400 años, ustedes saben que muchos de ellos hasta ya se habían olvidado que eran judíos, por eso que después tuvieron que estar 40 años en el desierto, pero comenzaron a clamar. Y Dios dice en Éxodo 3:7, vamos a Éxodo 3:7. Éxodo 3:7 dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces Dios oye el clamor de este pueblo y movió a misericordia. Así que un día que Moisés andaba por el desierto, se detuvo delante de una zarza ardiente, ¿se acuerdan? Y oyó estas palabras, ¿no? Estas maravillosas palabras que están en Éxodo 3, del 6 al 9. Éxodo del 6 al 9. De nuevo vamos a ver. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, el Señor, ¿no? Entonces, en este contexto histórico, cuando en ese momento estaban recontra oprimidos, ya el nivel de opresión, de esclavitud era terrible, y ellos claman a Dios, es que Dios levanta a Moisés, ¿no? Y los cristianos de la época de Apocalipsis, que en ese momento había un emperador que se llamaba Domiciano, que se había autoproclamado Dios, ya más adelante vamos a ver en el contexto histórico, empezó a perseguir a los cristianos. Entonces la respuesta de Dios a los desesperados clamores de los israelitas es extraordinariamente parecida a las oraciones de los cristianos perseguidos, porque estos cristianos también estaban pidiendo a Dios que aliviara sus sufrimientos. Más adelante, en Apocalipsis 6:9, cuando lleguemos allá, pero dentro de este contexto debemos verlo, dice así: dice así, 9:10. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y
y vengas nuestra sangre en la que moran en la tierra. Entonces ellos también estaban suplicaban, ¿no? Y Dios les contesta ¿cómo? Mandándole el libro de Apocalipsis, porque era otra la. Entonces ese es el contexto. Había un pueblo que estaba pidiendo ayuda. Entonces después de esta introducción, porque vamos a ver muchas semejanzas con el pueblo de Israel, es increíble. En esta lección vamos a estudiar solo 8 versos, ¿ya? Quiero que esté atento. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Acá lo primero que vemos es que el libro es una revelación del propio Jesucristo, ¿correcto? Eso es lo primero que dice. Entonces hay 3 verdades que tenemos que ver acá. Primero, que Dios dice, le dio a Jesús esta revelación para que lo manifestara, y Jesús se la da a un ángel para que se la diera a Juan. ¿Ok? Dios usó una cadena de revelación. Dios, Jesús, un ángel. Eso es lo que dice. No fue Jesús de frente, fue un ángel. Y después declaró él que esta revelación en el verso 2 ha sido dado con el testimonio de la palabra, o sea que en realidad le estaba autentificando el mensaje. Le estaba diciendo a la gente que le escribe, no le escribo yo, sino el mismo Jesucristo a través de su ángel me lo ha mandado. Y es bien interesante esto del tema del ángel, porque cuando uno también ve que a Moisés también se le apareció un ángel, ¿cierto? ¿Cómo usa Dios a los ángeles en esta cadena de revelación? En Éxodo 3:1 dice, cuando Moisés estaba en el desierto, fue el ángel de Jehová que se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Sí o no? ¿Lo tiene? Así también un ángel le fue enviado a Juan para que le dijera lo que Dios le quería decir a su pueblo. Ahora, de acá, ¿qué reflexión podemos sacar para nosotros? Es muy importante. Es importante estar seguro, hermano, que Dios nos oye y nos responde. En la noche, cuando estamos solos, ¿cierto? Cuando el temor se apodera de nosotros y la tristeza nos amenaza con consumirnos. ¿Cuánto ha pasado eso? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Sí, estamos. Cuando parece que Dios no nos escucha. ¿No les ha pasado? Que dice, Dios mío, yo soy tu hijo, yo creo en ti, pero ¿qué pasa? Necesitamos recordar este verso que Dios me dio para dárselo a ustedes, que está en Salmo 34:15. Punte, porque este verso le va a marcar la vida. Miren lo que dice. Salmo 34:15. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes somos los justos? ¿Por qué somos justos? Porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ¿cierto? No somos justos porque seamos buenos ni porque creamos eso. Eso es lo que no se ha cuidado. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, Dios siempre nos está escuchando. Imagínense,
Nosotros como iglesia estamos clamando por nuestras cosas personales, pero también estamos clamando en nuestro corazón por todas las personas que están en estas iglesias donde están siendo engañadas. Dios nos ha llamado para orar por ellos. ¿Se dan cuenta? Dios me hablaba algo a mí. A veces yo me enfrasco en discusiones para demostrar que la Biblia es verdad. Y cuando veo que la gente me ataca a Cristo, de verdad, comienzo a amargarme. Me pongo de mal humor. Y ellos se ríen de mí porque me dan cuenta que me están metiendo el dedo en la llaga. Porque si hay algo que me ofenda, es que seguro es de Cristo, me ofende. Pero Dios me habló el otro día y me dijo, ¿sabes qué? Déjate de estar defendiendo la palabra. Tu trabajo no es ese. Da el mensaje. Tú da el mensaje. Si ellos creen, pero tú pierdes mucho tiempo porque que la Biblia le escribieron hombres, no, que la Biblia ha sido inspirada por Dios, pero ellos no entienden esas cosas, me dice el Espíritu Santo. Tú solamente diles, ¿sabes qué? Yo te doy un mensaje. Si tú tienes algún problema, anda a la Biblia o anda con Dios y quéjate con él. Eso me ha quedado carga, porque la otra vez tuve un tema de eso y todavía me dijeron, te vamos a llevar a un sitio para que hables con una gente para que te muestre. Entonces el Espíritu Santo me dice que no han leído la Biblia. Entonces esa es una de las maneras en que yo he hecho, ¿no? También Pedro, en 1 de Pedro 3:12, dice lo mismo. Entonces, hermanos, estos primeros 2 versículos ya nos dieron una enseñanza, que Dios está mirándonos siempre, y está atento a nuestro clamor. Nosotros no somos cristianos de segunda categoría. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿ok? Nosotros no somos calvinistas. Nosotros no creemos de que Dios eligió a unos y a otros no. Nosotros creemos que Dios nos ama a todos por igual, porque la palabra todos aparece por todos lados. El diablo es malo, porque ahora hay una corriente muy fuerte de eso, muy fuerte, y escuchas y lees, ¿no? Personas que como usan la palabra tratando de decirme que no, o sea, no, yo elegí ser cristiano. No fue que un día me levanté y dije, soy cristiano, que hay en mi vida. No, entré en un proceso como todos ustedes, ¿sí, no? Uno más rápido y otro más lento. Veamos el verso 3. El verso 3, hermano, es una bendición para toda la iglesia. Mire lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Saben cuál es la buena noticia? Va a haber bendición en nuestra vida, tanto yo por leer como ustedes por escuchar este libro. ¿Qué les parece? Es la única vez que yo veo en un libro de la Biblia, aparte de Deuteronomio, eso, que dice que va a haber bendición. Bienaventurado. La expresión el que lee, dice bienaventurado el que lee, se refiere al que leía las escrituras en el plenario de la iglesia, lo que yo hago a ustedes, lo que estoy haciendo. Yo les estoy leyendo a ustedes. En aquellos tiempos había muy pocas personas que podían leer. Recuérdense que no era una sociedad como la nuestra. El tener educación era para una élite nomás. Entonces un hombre hacía la lectura para que las personas pudieran conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces era necesaria la lectura en público de la palabra. Y Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La lectura de la palabra en público era parte del culto que se llevaba en la sinagoga. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Veamos, ¿de dónde viene esta costumbre de leer la palabra en pública? En Lucas 4:16 tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, Jesucristo, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces esto llegó a ser también parte
el culto cristiano, ¿no? Ahora, aunque hoy día abundan las Biblias, porque hay Biblias, todavía necesitamos oír la palabra de aquellas personas que le pongan sentido a la lectura. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que han escuchado predicadores que comienzan a predicar y no se les entiende nada, nada de nada. Lo único que hacen es leer versos, versículos, 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 y te mandan 80 versículos donde la predica y tú sales más que exhortado, motivado, confundido. ¿Se acuerdan? Nehemías 8:8 nos habla de esta gran verdad, ¿no? Nehemías 8:8, que también fue una introducción de nuestra curso hermenéutica, dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Usted debe ser una persona, ya debemos sacar una reflexión. Cuando prediquemos, la prédica tiene que ser clara y debe tener sentido. Yo tenía profesores en la universidad que sabían mucho, pero no sabían explicar nada. Era un desperdicio. Y el verso 3 también dice algo que es importante, que ya nosotros lo sabemos, ¿no? Que debemos guardar, ¿no? Dice, que no solo debe ser proclamado, sino deben ser guardadas. Debemos guardar estas palabras, debemos obedecerlas. Porque entonces, ¿por qué dice la palabra de estas palabras de esta profecía? Es importante esta parte cuando dice profecía. La designación de profecía recalca que el Apocalipsis proviene de Dios, por tanto debe ser tomado a la ligera. El tema del Apocalipsis es muy interesante porque es un libro que ha sido mal predicado y también ha sido utilizado mal. Pero como es una profecía, hermano, esto es una profecía. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a cumplir. Todo lo que vamos a estudiar se va a cumplir. Y en este libro vamos a ver que también hay algunos mandamientos que son explícitos y otros son implícitos. En realidad, siempre ha sido así. Cuando Moisés, por ejemplo, seguimos la comparación, guiaba a los hijos de Israel, les dio instrucciones en Éxodo 15:26, ¿cierto? De obedecer los estatutos. A ver, Éxodo 15:26, vamos allá. Éxodo 15, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y vieres oírlo a sus mandamientos, y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero, ¿saben qué? En obediencia es bendición. Eso es verdad, no es un eslogan. Vamos a Deuteronomio 28. Mire lo que dice. Deuteronomio 28, los dos primeros versos, porque